amigos televidentes, aquí estamos en una edición más de su programa Balance Financiero. Y definitivamente que en este 2023 pues ya estamos viendo los números que pues se publican con relación al final del año 2022, y tenemos también una legislatura extraordinaria que está muy activa en este inicio de año y de lo que pues tendremos la oportunidad de hablar. Aquí con ustedes estamos Alcedo Ramírez, Francisco Canahuate y una servidora, enviándole saludos a Hermógenes, que no pudo estar con nosotros en el día de hoy. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Juanita, Francisco? Amigos televidentes y radioescucha, le damos una cordial bienvenida a esta nueva versión de Balance Financiero. En un fin de semana muy estelar porque conmemoramos, nos recordamos mucho de la patrona, la protectora del pueblo dominicano, Nuestra Señora la Virgen de la Altagracia. Así que en este fin de semana habrá muchos viajes hacia Higüey, tanto de dominicanos como personas de otras latitudes, de otras nacionalidades, que son devotos de la Virgen de la Altagracia. Como siempre, tendremos los diferentes segmentos. El contenido rico del programa de hoy lo dividimos en actualidad, gestión empresarial, contador y finanzas, y cerrando con el segmento de broche de oro, el mundo de los impuestos. Recordarles también, como le hemos dicho, que si usted tiene una inclinación, una creencia hacia la protectora, nuestra Virgen, nuestra Madre, la Virgen de la Altagracia, no se olvide que es un buen momento para uno elevar su plegaria y hacer las solicitudes y las peticiones que confiamos en Dios, entre ellas esté la bonanza, el bienestar del pueblo dominicano. Don Francisco. Hola, Alcedo. Hola, Juanita. Hola, amigos televidentes. Ya se le anunció que hay un rico contenido en el día de hoy y ciertamente hay una actividad febril en el Congreso Nacional, un conjunto de leyes, una que ya han recibido el número, su aprobación, que son de dominio público, y otras que aún todavía no se conocen a nivel público, y otros que están discutiéndose en el propio Congreso Nacional. Quiere decir que nos están poniendo mucha tarea para estudiar y compartir con ustedes estos mensajes y esta nueva legislación que va a afectar la vida de los ciudadanos, en unos casos para mejorar y en otros a veces hasta para cargar. Juanita. Pues así tendremos estas legislaciones, como dice don Francisco, nos deja una tarea ardua de lectura y que definitivamente uno va comentando un poquito, pero lo podremos comentar con un poquito más de profundidad pues en otras ediciones de Balance Financiero, en vista de que como son tan extensas y ha estado todo tan activo con las actividades diarias, a veces es complicado pues poder revisar todo lo nuevo. Pero vamos a tratar en el próximo segmento de actualidad de traerle esos temas. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Y estamos de regreso aquí en su segmento de actualidad. Y como le anunciábamos, pues este año ya empieza esa legislatura a estar muy, muy activa y tenemos ya vamos por las 5, ¿verdad? 2023 al momento de producir balance financiero. Tenemos una ley, la nueva ley de casación, sobre el recurso de casación, que cambia muchos aspectos que podremos comentar también a lo largo de este segmento. Tenemos también una ley sobre los actos de estado civil. Tenemos también una ley sobre comercio marítimo. Todo esto son nuevas leyes que se han aprobado, que se han promulgado y que se han publicado durante este mes de enero, o sea que son las 0-2023, las 2-2023, la 4-2023 y las 5-2023. Estas son estas leyes que estamos viendo. También tenemos novedades en cuanto a los números que han ya sido publicados del final, ¿verdad?, del año 2022, como las remesas, ¿no es así, Alcedo? Exacto. Gracias, Juanita, Francisco. Amigos televidentes y radioescuchas, sin lugar a dudas, en adición a toda esta dinámica, actividad en el mundo congresual, es decir, en la legislatura, que han lanzado nuevas leyes que, como decía Juanita, hay que analizarlas, y por ahí siguen algunas adicionales, porque no nos olvidemos que hay una legislatura extraordinaria, es decir, que en cierta medida, por algo el presidente de la República consideró que era necesario extender el periodo. De igual manera, el Banco Central, como siempre, no se queda atrás y ha hecho los cierres correspondientes en cuanto a información e informes a ofrecer al público. Y principalmente, Juanita, queremos resaltar esos 3 puntos antes de pasar la palabra a Francisco. En primer lugar, que el crecimiento quedó por encima del 5%. Es decir, que se logró un buen objetivo en vista de que en el resto de los países del mundo hay o un estancamiento o una disminución, y pocos países han logrado cierto crecimiento, pero el de República Dominicana ha sido bastante alentador. En segundo lugar, tenemos el dato, como tú lo mencionabas, de el ingreso de remesas a República Dominicana, es decir, de dólares enviados por los dominicanos que viven en el exterior, y ahí de nuevo se muestra una fortaleza importante a pesar de las dificultades que hay en los principales países de los cuales reciben las remesas, que es Estados Unidos el 84% y España alrededor del 6 o el 7%. Es decir que entre Estados Unidos y España recibimos prácticamente el 90% de las remesas que envían los dominicanos ausentes. El otro dato muy importante es que otros sectores de la economía, como el turismo y la zona franca y la inversión extranjera directa, también mantuvieron sus estándares fuertes de envío es decir, de ingreso de dólares a República Dominicana, y eso nos sitúa en una economía bastante privilegiada para nuestro tamaño, donde prácticamente alrededor de 39 mil millones de dólares fue, digamos, la producción de moneda fuerte en República Dominicana. Y finalmente, para pasar la palabra al querido hermano Francisco, tenemos que, y es nuestra preocupación, es decir, los otros puntos anteriores son puntos luminosos, este es un punto de preocupación. ¿En qué sentido? En que la inflación, de alguna manera, ha mostrado una tendencia hacia la baja, pero todavía nuestro criterio quedó un poquito alta, 7.83, la inflación a final de año. Eso quiere decir, prácticamente a nivel de aproximación numérica, estamos hablando de un 8% de inflación, que si tomamos en cuenta el crecimiento de alrededor de un 5 o un 6%, vemos que todavía la inflación en cierta medida sigue afectando al pueblo dominicano. Y mucho más lo vemos en el grito de las amas de casa, que cada vez que van al supermercado o al colmado, ven que los precios, aunque sea de manera lenta, pero a diferencia de la inflación en las estadísticas oficiales, en los mercados, supermercados y colmados, los precios de los productos de primera necesidad siguen aumentando poquito a poquito, pero de manera persistente. Don Francisco. Así es, Alcedo. Juanita plantea el conjunto de leyes con que estamos inaugurando el 2023
Yo quiero referirme brevemente a la 223, porque está muy vinculada a la actividad que cotidianamente realizamos nosotros. La 223, que tiene que ver con una sustitución de las leyes que regían el procedimiento de casación. Y esto tiene varios elementos que merecen ser destacados. El primero es un ataque frontal a la mora judicial. Los procesos en el orden judicial se dilatan mucho, por mucho tiempo, y esto afecta tanto a quien al recurrente como al recurrido. Y parece que esto es uno de los fines que tiene, además de adecuar la situación a la nueva realidad, porque recordemos que después de la creación del Tribunal Constitucional, los límites de la Suprema Corte comenzaron a encontrar algunas restricciones, porque antes de existir el Tribunal Constitucional, esa Corte de Casación establecía los precedentes, pero ahora tiene que deslindar bien y establece la nueva ley en cuáles casos se va a considerar la posibilidad del recurso de revisión constitucional y en cuáles no. El punto principal para mí, que tiene que ver con el área nuestra, es el de los plazos. El recurso de casación tiene lugar cuando la administración tributaria, para referirme a la parte tributaria, porque esto es válido para la jurisdicción inmobiliaria y para otros renglones de la vida nacional, pero cuando hay una litis entre la administración tributaria y los contribuyentes, los procesos legales van desde el recurso de reconsideración, que es administrativo, pasando por el recurso contencioso tributario y pasando luego al recurso de revisión si aplica o al recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Un cambio significativo es el plazo. Se establece un plazo de 20 días, pero cambia notablemente la forma de cómputo, porque la nueva ley dice claramente que son días hábiles, y esto hace que los días feriados, los sábados y los domingos, y los días que se declaren administrativamente feriados a nivel del Poder Judicial, no se cuentan en el plazo. Y esto pues invita a la reflexión a todo el que va a la Suprema Corte con un recurso a tener presente estos elementos. El Código Tributario en el artículo 3 establece que cuando hay una nueva ley y hay un proceso en curso que se inició con la vieja ley, debe culminar de acuerdo a la nueva ley. Y todo aquello que no habían iniciado, que inician después de la nueva ley, regirá también esta. Eso es otro elemento que hay que tener presente. El que tiene un recurso pendiente de someter a la Suprema Corte debe ajustarse al criterio vigente. Y el que tiene un recurso que ya había sido depositado antes de la publicación de la Ley 223, tiene que seguir el proceso con la legislación anterior. Juanita. Así es, excelentes puntualizaciones. Y yo siempre digo que no importa el área donde uno se desenvuelva, que sea tributario, penal, civil, todos acabamos en la Suprema o pasamos por Suprema Corte de Justicia. O sea que esta ley de casación, sobre el recurso de casación, es muy importante que tengamos en cuenta los plazos para interponerlo, también plazos para notificar, por ejemplo, memoriales. O sea, creo que es un cambio importante que tenemos pues que mirar. Algo también que entiendo debemos resaltar es el hecho de que en la ley pues se elimina el efecto suspensivo del recurso de casación y solamente en principio se elimina, se deja ese efecto suspensivo para ciertas materias, por ejemplo en materia de divorcio.
En el caso de que se quiera pues la suspensión, hay que solicitarla. Esto también es un cambio muy importante que definitivamente tendrá muchísimas implicaciones dependiendo de cada caso, pero tenemos que pues estudiar y analizar esta nueva legislación para saber que ya estamos con otras reglas de juego que van a aplicar. Y mira, Juanita, Francisco y amigos televidentes de escucha, hay un tema muy relacionado con los puntos que han planteado Juanita y Francisco, y es el que tiene que ver con la mora judicial. Y yo pienso que es un tema de actualidad porque eso se ha debatido mucho en la prensa, en los diferentes medios de comunicación, donde nosotros en República Dominicana tenemos un rasgo característico, podríamos decir, de nuestro sistema judicial, jurídico, es la mora judicial, es muy presente, aparece por todos lados hasta el punto de que prácticamente presos preventivos tenemos alrededor de 16,000, que es una barbaridad, y expedientes, y ojo, esos mismos datos los dio la Procuradora General de la República, y expedientes pendientes de fallo hay más de 18,000. Es decir, que tenemos una situación que hay que hacerle frente y resolverla de manera, yo diría, racional y lógica, porque el otro punto es, Francisco y Juanita, y amigos televidentes y radioescuchas, que aproximadamente el 87% de los casos llegan a tribunal, lo que quiere decir que en República Dominicana el recurso de la conciliación antes de ir al tribunal se utiliza de manera, yo diría, muy tenue, muy precaria, y yo veo mucho esto y me llama la atención, es una opinión muy personal. Los abogados jóvenes, aquí hay muchos abogados en República Dominicana, cuando tú le preguntas que cuál es su profesión, ellos te dicen con mucho orgullo que son abogados de los tribunales litigantes, abogados litigantes de los tribunales. Es decir, que hay esa, es una apreciación muy personal, pero a mi entender la estadística me respalda, porque si a mí me dicen que el 87% de los casos llegan a tribunal, quiere decir que se hace poco o no lo suficiente en materia de conciliación. Así es, ese tema interesantísimo, ¿verdad? Esos medios alternativos que pueden haber de solución de conflictos, realmente no han tenido quizá el auge que se quisiera. Yo siempre digo que vale más un mal arreglo que un buen pleito. Y eso pues lo heredo de don Francisco, que también repite esa frase. Pero lo triste, Juanita, es que eso no se refleja en la estadística, porque vemos claramente que prácticamente la mayoría de los casos llegan a los tribunales, al litigio. Sí, tenemos yo diría una cultura de litigar muchas veces, y hay veces que al final al empresario pues lo que quiere es una solución al problema, y no una solución a veces que ya no es oportuna porque llega 10 años después. Entonces muchas veces pues hay veces que hay que pelear, hay que también decirlo, sí, depende del caso, pero en sentido general hay muchas oportunidades. Vemos que está la conciliación, que está la mediación, y lo que se quiere es pues sencillamente pues buscar una manera sin tener que acudir a los tribunales, y eso muchas veces es por la cuestión de la mora, porque los tiempos es dinero en los negocios. Entonces justamente el tiempo que dura muchas veces en los tribunales pues hace que esos medios alternativos vayan tomando cada vez más auge. Otro tema de actualidad es el endeudamiento que ha estado en la palestra pública. Seguro. Unos dicen que ha disminuido y otros que ha aumentado. Eso yo pienso que hay que explicarlo ante los amigos televidentes para que quede la opinión bastante clara. Cuando el Producto Interno Bruto se maneja a precio corriente, aparentemente el endeudamiento disminuye. Exacto. En términos porcentuales, pero cuando se hace en términos absolutos, hace un incremento de más de 6,000 millones de dólares de un año a otro.
Y además, cuando ese endeudamiento se mide con las recaudaciones, también tiene un crecimiento. Entonces, no hay tal disminución. Yo invito a los amigos televidentes a que lean un trabajo del CRES explicando estos detalles. Excelente. Con esto tenemos que ir a una pausa y volvemos en breve con su segmento de gestión empresarial. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial. Y aquí pues queremos hablar hoy un poquito de un tema que muchas personas nos dicen, bueno, es que a veces yo siento que mi empleado no es productivo, como que no me rinde ese empleado, y es una preocupación de las empresas cómo aumentar la productividad de sus empleados. Entonces, ahí vamos a ver qué pistas nos tiene Alcedo, que pues siempre tiene esos comentarios muy oportunos. Gracias, Juanita, Francisco y amigos televidentes de escucha. Sin lugar a dudas que el tema del aumento de la productividad y la rentabilidad de las empresas es un tema sustantivo del área de la administración. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que dependiendo de la productividad y de la rentabilidad de un negocio es que mucho más o mucho menos está garantizada la continuidad, el negocio en marcha, de que siga funcionando y siga creciendo. Pero en el país, lamentablemente, tenemos un problema de productividad y eso no solo se refleja en la rentabilidad de las empresas de todo tamaño, sino también en, yo diría, en los salarios bajos que en términos generales recibe el trabajador, el empleado dominicano. Y tiene razón muchas veces el Banco Central, los empresarios cuando dicen es que no podemos aumentar los salarios porque primero tenemos muchas cargas fijas que hay que cumplir con la seguridad social y otros gastos necesarios desde el punto de vista de pensión y de salud, pero también que el empleado común y corriente, como llamamos, no produce lo suficiente o como diríamos en el argot del pueblo, no produce de tal manera que pueda recibir un salario de acuerdo a su producción y a su productividad. Entonces, nos vemos con las discusiones que ha habido últimamente en una especie de círculo vicioso, donde no echamos hacia adelante. Y una de las razones, sin lugar a dudas, no quiero introducir un problema adicional, pero la realidad es el código de trabajo que tenemos. Es un código que tiene la misma edad que el código tributario, que fue uno de sus ideólogos o de las personas que luchó más porque se aprobara, que es don Francisco Canahuate. Pues ese mismo tiempo tiene el código de trabajo y
no nos vamos a explayar en la manera de las debilidades, la falta de actualización, etcétera. Pero lo que quiero decirle de manera abreviada es que los mismos problemas que aquejan al actual Código Tributario, manteniendo la distancia y haciendo las conversiones de lugar, existen en el Código Laboral. Muchos tipos de trabajo, formas de trabajo que no se contemplan, muchas profesiones muy particulares, muchos horarios de trabajo que aparecen en el Código de Trabajo como extraordinarios y hoy en día son trabajos normales, por ejemplo, horarios normales en zona franca, empresas que trabajan 3 turnos, call center, es decir, centro de atención de llamadas. Es decir, también eso ocurre y ocasiona que el empleo, el salario a los empleados dominicanos sea muy bajo. Ahora, hay que romper ese círculo vicioso. ¿Por dónde yo propongo? Las empresas, grandes, medianas y pequeñas. Lo primero es, para lograr una productividad, es hacer efectivo el eslogan de que el principal activo de la empresa es el empleado bueno. Porque obviamente un empleado malo es una carga para una empresa. Pero un empleado bueno es una persona que es productiva, que conoce su trabajo, es inteligente, tiene iniciativa. Y como decía Juanita, ese tipo de empleado hay que darle incentivo. Es el primer punto. Las empresas, aunque parezca raro, deben incentivar a sus empleados para que den mayor esfuerzo de su parte, pongan mayor esfuerzo en los resultados. En segundo lugar, todo empleo, toda posición debe tener unos objetivos y unas metas. Eso debe hacerse de arriba hacia abajo en el sentido, y de abajo hacia arriba en el sentido de que la dirección de la empresa, la administración debe estipular objetivos anuales y metas anuales. Y entonces irla de atrás hacia adelante, dividiéndolas en objetivos y metas trimestrales, semestrales, cuatrimestrales, y de llevarlo a nivel del mes. Es decir, trabajar con metas y objetivos claros. Eso ayuda a que el empleado sepa qué debe lograr en cada posición de trabajo. Y por último, un tercer punto muy importante, y noten la simplicidad de esto, es que hay que monitorear permanentemente el desempeño, la ejecución de cada empleado y también por ende de los departamentos y de la empresa. Entonces tenemos una manera muy simple de aumentar la productividad y el rendimiento. Es, primero, desde el inicio, establecer objetivos y metas para la empresa, para cada departamento y para cada puesto de trabajo. Darle incentivo a los empleados, por ejemplo, el que hace bien su trabajo, pagarle el transporte, pagarle el almuerzo, es decir, y si se pueden establecer objetivos de beneficio, de ingresos mensualmente, de alguna manera poder adelantarle de alguna forma bonificaciones o pagos especiales extra por buen desempeño. Y por último, el monitoreo, porque muchas veces la empresa dice, vamos a esperar que termine el año a ver cómo nos fue. Eso es un error garrafal. Hay que, yo diría, cada día, cada quincena, cada mes, hay que ir revisando los logros que se van obteniendo y comparándolo con las metas y objetivos. En sentido general, yo pienso que si uno pone en funcionamiento en cualquier empresa, no importa el tamaño, objetivos, incentivos y monitoreo permanente, de esa manera yo estoy seguro que la empresa va a lograr y cada empleado mejor desempeño y todos eventualmente saldrán ganando. Don Francisco. Con esta reflexión que hace Alcedo, que es una asesoría bastante extensa para cualquier nivel de empresario que nos está escuchando en este momento, quizá lo que habría que agregar es que la productividad debe medirse en función de la naturaleza de la empresa. Exacto. Una empresa industrial que está debidamente tecnificada no es igual que una empresa agrícola cuyo trabajo todavía se hace de manera manual, aunque sea parcialmente industrial, como el caso azucarero. Una empresa de comercio, de expendio, no es igual que una empresa de puro servicio. Entonces, aquí se hace un juicio público en este comentario a la educación.
Cada vez que nos quejamos de que los recursos humanos no rinden en su papel, en su desempeño, lo que se espera de ellos, hay que llevar la reflexión a la baja calidad de la educación, tanto en la preuniversitaria como en la universitaria. Y si la educación es un problema pendiente, debemos todos velar por su mejoría. En la medida que los recursos humanos se capacitan y son contratados con el nivel de grado académico que tienen. Pero ahora se está dando una situación en el mercado, y es que una persona, por ejemplo, que termina su grado universitario, muchas veces tiene que ingresar a un puesto de trabajo de lo que sería para un bachiller bien formado. Exacto. Y esto trae un problema también en lo que es la realización personal del empleado, que siente que está siendo mal pagado y la empresa siente que no le está dando el servicio para el cual fue contratado. Entonces es una tarea pendiente de la sociedad dominicana. Juanita. El año pasado, a propósito de la educación y de la formación de los recursos humanos de los empleados, de los trabajadores, ANGE publicó un estudio en el que justamente trataba de definir, determinar cuáles eran las necesidades del empresariado, qué técnicos que se necesitaban, qué porcentaje, versus el tipo de carreras o de técnicos que se elegían en el día de hoy. Y realmente se ve que hay una necesidad de todo el empresariado de tener recursos humanos que estén preparados, no solamente que el bachillerato debe ser de todas formas básico y bueno para todo el mundo, sino en cuál formación luego del bachillerato es la que necesita la empresa. A veces es porque, por ejemplo, en el área de cine quizá no existían aquí esas necesidades, alguien que haga escenografía en el cine y a medida que las empresas pues lo van necesitando, pues se van creando esa necesidad de formación. Y a propósito de eso, y quizás para aportar un poquito, tratar de ver qué soluciones podrían buscarse, las empresas podrían ir a Infotep, acercarse si descubren una capacitación o una formación que le falta a sus recursos humanos, pues que sencillamente se acerque y les diga, mira, esta formación no está y realmente me ayudaría. Y pues fundamentando todo eso se podrían abrir formaciones, a veces son empresas Exacto. que se instalan en el país que necesitan también cierta capacitación. A propósito de eso hay muchos Infotep, muchos en provincias también, en todo el país que se están incluso pues incrementando el número, y eso hay que saludarlo, hay que felicitar que se estén haciendo esfuerzos en ese sentido, pero para que el esfuerzo sea aún más efectivo, pues entonces el empresariado que también se acerque a decir las necesidades, tanto para la contratación inicial, como si hay una necesidad que luego que tienen los empleados necesita algún tipo de especialización particular. Yo creo que eso podría también ayudar muchísimo a la productividad de la gente. Y un recordatorio, Juanita, la empresa debe sentirse en libertad con Infotep porque ella aporta el 1% Exacto. de la nómina. No es un regalo. ¿Sí? Quiere decir que está haciendo su inversión y tiene todo el derecho a recibir el buen servicio que está dando Infotep. Totalmente. Entonces, que venga esa información, que haya el servicio, pero también que las empresas sepan que pueden acudir a ellos. Con esa reflexión, pues vamos a una pausa y regresamos en breve. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos.
Merfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso en su segmento Contaduría y Finanzas. Y aquí pues vemos cómo va todo. Este es el segmento favorito de Alcedo, en el que nos habla de cómo va la tasa de cambio, ese comportamiento, cómo va el petróleo. Alcedo, la palabra. Gracias, Juanita. Francisco, amigos estudiantes de Radio Escucha. Sin lugar a dudas, en este segmento de Finanzas y Contaduría queremos llevarle a ustedes noticias, informaciones, relacionada con esas áreas de la finanza y la contaduría. En primer lugar, como dice Juanita, el dólar sigue manteniendo, yo diría, un comportamiento que aunque se mueve, pero es muy administrado, muy controlado. Notamos un crecimiento pero leve, alrededor de 30, 40 centavos, pero la idea es ubicarse cerca del 56, más que de 57. Es decir, todavía vamos a tener todo el año, pero la meta, no nos olvidemos, que es que no llegue a más de 58 en este año. Como decía anteriormente, eso se debe también o tenemos una variable correlacionada, que es los precios internacionales del petróleo. El petróleo está de nuevo, yo diría, incrementándose pero lentamente, está aproximándose a los $80 el barril. Recuérdense que habíamos bajado a 70 bajitos, inclusive a 60 y algo en los meses, en la semana pasada. Pero nueva vez está próximo a los 80. A nuestro humilde entender es una situación que llamamos estacionaria, cíclica, en el sentido de que los meses de enero, febrero y marzo en algunas latitudes son meses muy fríos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una demanda importante de combustible para fines de calefacción, en sentido general, y de gas para calefacción. Entonces, eso hace que los combustibles en sentido general estén aumentando, pero se debe, a nuestro humilde entender, un factor estacionario, quiere decir que depende de la época del año. También no nos olvidemos que ese precio del petróleo un poquito alto se debe a que hay naciones que están jugándolo todo en contra del petróleo y del carbón y a favor de las energías renovables. Entonces eso psicológicamente ha influido y o está influenciando en que va a haber un problema de abastecimiento, y entonces eso hace que el petróleo en sentido general esté subiendo. ¿Por qué? Porque hay países muy previsorios que están tomando medidas anticipadas para crear reservas en ese producto o compras a futuro, y lo cual quiere decir que eso presiona un poquito el precio de esos productos. Y finalmente yo diría siempre la tasa de interés. Lamentablemente va a experimentar una tendencia, o está experimentando una tendencia alcista, producto de que todavía hay restricciones en cuanto a la oferta de dinero y también a las tasas de referencia que ha colocado el Banco Central. Don Francisco. Sí, con ese último punto de lo que ha colocado el Banco Central, que ha liberado recursos del encaje legal con el propósito de que el impacto negativo que tienen las altas tasas pueda atenuarse un poco para fines de las viviendas de bajo costo. Quiere decir que se dio un golpe para subir la tasa de interés como una medida preventiva dentro del plan antiinflación y además para estabilizar la tasa de cambio. Y ahora se reconoce
que eso tiene un impacto grande en el costo operativo de las empresas y desalienta la actividad de financiamiento de largo plazo en el caso de la vivienda. Y por eso se le pone un parchecito a la medida global que dice, bueno, vamos a ponerle una liberación al encaje legal para que se le preste a una tasa más baja a los adquirientes de esos inmuebles de bajo costo. La pregunta que a veces uno se formula es, ¿no habrá vasos comunicantes entre un tipo de financiamiento y otro? Porque desalienta la tasa alta de interés y estimula la tasa baja. Entonces puede haber la tentación de que haya vasos comunicantes y que recursos de los que están con una especie de subsidio pasen a usuarios que no son a lo que está destinado. Por otra parte, el sector agropecuario demanda también recursos de financiamiento con tasa baja. Parecería que es razonable incluirlo a ellos dentro del plan de la liberación de estos fondos. Bueno, y hablando de viviendas de bajo costo, es bueno resaltar que en este ya mes de enero fue publicada por la DGI los valores actualizados al 2023 que van a regir en el 2023 y las viviendas a bajo costo son de 4.800.000 pesos, alrededor de 4.800.000 pesos este año. Vamos a ver estos números con un poco más detalle en su segmento del mundo de los impuestos. Volvemos. Aquí estamos de regreso en su segmento El Mundo de los Impuestos. Y anunciábamos que en este año 2023, algo que siempre esperan, sobre todo los asesores fiscales, pero también las personas físicas, es pues los valores de la DGI ya ajustados, los multiplicadores y los valores que van a regir para el 2023. Y esto, cuando digo que también le interesa a todas las personas físicas, muchas personas nos preguntan siempre, este año, ¿cuánto es el IPI? El impuesto a la propiedad inmobiliaria. Entonces, este año es de 9.500.000 y tantos. Y también, pues, regímenes como el RCT, el régimen simplificado de tributación, tanto de ingresos como de compras, pues también se ajustan los montos máximos que se requieren para pertenecer a ese régimen. El de compras está a más de 10 millones, el de ingresos está a más de 10 millones y el de compras a más de 49 millones. O sea, vienen muchas modificaciones, también la tasa de cambio, o más que modificaciones, ajustes. También está la tasa de cambio que se mira mucho para el cierre del año pasado. Entonces, realmente muchas informaciones que nos trae esta resolución, ¿verdad?, todos los años. Así es. Estos índices son muy esperados porque afectan de una manera directa la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre la renta. Manita hacía referencia a la parte que está exenta o al parámetro para exclusión en el caso del régimen simplificado de tributación. En cuanto al IPI es hasta qué monto de patrimonio inmobiliario goza de exención. Y a partir de ahí entonces se grava con el 1%. Bueno, dentro de este contexto, todos los contadores públicos, todos los asesores fiscales y toda la población en general debe estar pendiente porque estos índices pueden afectar el bolsillo o pueden presentar una declaración incorrecta y esto, cualquiera de las dos cosas está mal, pagar de más y pagar mal. Entonces, la tasa de cambio, el primer punto de referencia que habría que tomar, es válido para actualizar la tenencia y obligación en moneda extranjera en los estados financieros. Las transacciones durante el transcurso del año que se han hecho en moneda extranjera y se han registrado y se han perfeccionado el hecho, no se tocan. Pero cuando quedan cuentas por pagar o cuentas por cobrar en dólares o instrumentos en dólares o en moneda extranjera,
Entonces, esas tenencias que están al cierre del periodo fiscal, en este caso estamos hablando al 31 de diciembre, porque hay 4 cierres diferentes y cada cierre va a tener índices diferentes. Pero con el cierre de diciembre del 2022, el índice que se va a aplicar para la tenencia en moneda extranjera o para las obligaciones en moneda extranjera es multiplicar la diferencia en moneda extranjera que se tiene registrado por ese índice, que puede dar o una ganancia o una pérdida cambiaria. Si está considerada a una tasa menor que la del ajuste, al hacer el ajuste va a generar, si es una tenencia, una ganancia, y si es una deuda, una pérdida. Y así sucesivamente, cada vez hay que ir registrando la ganancia o la pérdida cambiaria en función de esto. Hay ajustes de inflación que no se registran en la contabilidad, pero la parte cambiaria genera la ganancia o la pérdida y hay que reconocerla al cierre del periodo fiscal. Yo no quiero monopolizar el tiempo. Le doy la palabra a Juanita. Sí, también en esta resolución, pues algo pendiente, pero que ya sabíamos, ¿verdad? Porque nos lo anunciaba la ley de presupuesto, es que quedó congelado, no se varió esa exención contributiva para personas físicas. Y uno se pregunta, cuando se está tomando la inflación en cuenta, ¿verdad?, para ajustar todos los valores y se deja esa exención contributiva para personas físicas sin tocar, lo que quiere decir que usted va a seguir, no se está tomando en cuenta cuando se le calcula lo que tiene que pagar de impuestos como empleado, no se está tomando en cuenta esa inflación anual. Uno se pregunta cómo se sentirá la gente. Sí, que precisamente, Juanita, eso es lo que yo pienso. Los indicadores son muy importantes porque son una especie de parámetros, de puntos de referencia que se utilizan como referencia en otras operaciones, en otras transacciones. Y todo el mundo espera precisamente los indicadores de la Dirección General de Impuestos Internos porque tienen mucho impacto, mucha importancia, tanto en la persona física, como acaba de mencionar Juanita, en el sentido de que todos esperábamos que la exención iba a subir en materia de ingresos personales, pero se quedó el mismo indicador. Y lo que mencionaba Francisco también de las ganancias o pérdidas en transacciones con moneda extranjera, eso afecta también los resultados finales de la empresa porque en algunas oportunidades hay que declarar ganancias, pero otras pérdidas. Entonces son informaciones muy importantes y también para la depreciación. Es decir, que son datos e informaciones que los contribuyentes tienen que tenerlo muy claro y los contadores para que esas realidades se reflejen en la contabilidad y en los estados financieros que eventualmente van a tener que someter a la administración tributaria. Un dato que tiene un alto interés social, que se refería a Juanita María, es a la parte de la exención de la vivienda de bajo costo, que subió el monto que la define como de bajo costo o no. Y esto es de alto interés social, porque el fideicomiso inmobiliario, o la ley que lo crea, otorga un bono al adquirente de este tipo de unidad cuando cumple con los requisitos y la fiduciaria está debidamente organizada. Y esto da como resultado que mientras más alto es el monto que la clasifica como vivienda de bajo costo, mayor es el bono que tiene que ver con los ITEVI que se adelantan en la adquisición. Hay todo un procedimiento. Primero se le cobra y luego se le otorga el certificado del valor que le reconoce el Estado. Entonces, esto también tiene mucha importancia. Aparte de que el financiamiento, como decíamos hace un momento, aumenta la base
No es lo mismo cuando eran 2,5 millones. Ahora es 4,5, ¿verdad? 4,5 millones. Exactamente, 4,8 millones. Quiere decir que usted puede accesar al préstamo a una tasa preferencial según la liberación de los fondos del encaje legal y también tiene derecho a la adquisición de un bono mayor para fines de que sirva de inicial para esa vivienda. Muy Francisco, y perdone Juanita también antes de dar la palabra, que nosotros queremos resaltar esa importancia del fideicomiso inmobiliario, que sin lugar a dudas con cierta preocupación hemos visto cómo esa figura que es tan importante, tan utilizada mundialmente y aquí de tanto valor, la ley del fideicomiso inmobiliario, de alguna manera vemos que ha querido desnaturalizar el fondo y el objetivo de ese tipo de legislación. Juanita. Sí, totalmente. Y una cosa es que cuando uno ve a la gente ya interesándose por estos temas, pues quiere decir que la cultura tributaria también de nuestro país ha avanzado muchísimo. Hace unos años, pues la gente no se preocupaba mucho por qué venía, cuáles eran los avisos. Ha habido más transparencia y la tecnología ha ayudado muchísimo en cuanto a que esas informaciones fluyan de manera pues más, digamos, más fluida, pero más no quisiera exactamente repetir, es verdad, la palabra, pero realmente que las informaciones vayan fluyendo, eso ha ayudado mucho. Y vemos cómo hay un interés ahora mismo de la población sobre estos temas, creo que hay más conciencia de la influencia que tienen, de la formalización a la que nos tenemos pues todos que ir impulsando, porque definitivamente la formalización es buena para nuestro país y para todo el desarrollo. Y eso te quería decir, Juanita, que gracias a Dios tú lo has incluido. Nosotros pensamos que los temas impositivos van a adquirir mayor importancia y relevancia para la población en la medida que se vaya reduciendo la informalidad, porque en ese sentido más contribuyentes habrá en el mercado y entonces la información va a ser más útil. Además, eso confirma la teoría del gran economista Maynard Keynes en el sentido de que solo hay dos cosas reales y que no podemos evitar en la vida, que es la muerte y los impuestos. Don Francisco. Yo quiero referirme brevemente al IPI. El tiempo se hace breve, pero conviene tenerlo presente. La Dirección General de Impuestos Internos pone la declaración del impuesto a la propiedad para la persona física en línea. Estén pendientes porque todo el que se acogió al proceso de revalorización de inmuebles debe reconocer que con el ajuste de inflación que se está dando y con la revalorización que hizo, cada vez el valor que va a servir de base para el gravamen será mayor, aunque sube también la parte exenta, pero el valor fuente de la propiedad va a estar variando. Entonces es bueno que lo vea con tiempo, porque antes del 11 de marzo debe pagar la primera cuota para que no le pase como con lo del malvete, que se le ha ido olvidando. Bueno, y a propósito de la educación tributaria, no quisiera terminar sin felicitar a la Dirección General de Impuestos Internos, porque se hacen muchas formaciones ahora en los colegios para que empiecen desde las nuevas generaciones a realmente instaurar esa cultura tributaria en nuestro país. O sea que quizá la generación venidera todavía va a tener mucho más conciencia de todos estos temas. Con esto, pues nosotros llegamos al final de Balance Financiero, agradeciendo muchísimo la fidelidad que tienen con nosotros semana tras semana. La reforma tributaria está demorada, no olvidada.